Hermanos, bienvenido de nuevo al sitio de la lección divina del domingo 10 del tiempo ordinario, año B, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús en Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Hermanos, el Evangelio de este domingo nos viene del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. Escucharemos. En primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificara el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y le dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra de Dios. Llegaremos en segundo momento de la meditación buscando de entender lo que quiere decir Dios por medio de esta palabra. El Evangelio de esta solemnidad forma parte de la unidad de cena del Señor según Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículos 12 a 31. Desde este fondo y a pesar de ciertas tensiones, el texto puede estructurarse en 4 partes conforme a modelos que hemos ido viendo. A. Introducción, versículos 12 a 17. Por iniciativa de los 12, Jesús hace que preparen un lugar para celebrar la cena pascual. De esa forma, constituye un grupo celebrativo, creando con ello un signo de Israel escatológico. B. Anuncio de entrega, versículos 18 al 21. La unión de los 12 con Jesús en la cena se rompe. Uno de ellos va a traicionarle, como el mismo Jesús sabe y anuncia en palabra de lamento. C. Don y promesa de Jesús, Eucaristía, versículos 22 al 26. Traiciona a Jesús uno de los 12, pero Jesús le da su cuerpo y sangre, en gesto de fuerte simbolismo que anuncia el banquete del reino.
Los discípulos no comen ya cordero viejo de Pascua judía. Toman en pan vino de Jesús en esperanza de algún modo ya cumplida. De escándalo de todos, versículos 27 al 31. Parece acabar en paisaje con el gesto anterior, pues comienzan a salir del lugar de la cena, dirigiéndose hacia el monte de los olivos. Pero antes de llegar, en palabra que se une con lo ya indicado, formando inclusión con el anuncio de la entrega. Jesús dice a sus discípulos que va a abandonarle. Pues aquí meditamos dos partes, A y C. A. Introducción Pascua judía. Aquí los discípulos toman la iniciativa, aunque después haya sido asumida por Jesús. Además, ellos aparecen bien determinados como 12. Es tiempo de Pascua judía y los discípulos quieren que Jesús la celebre. Por eso pueden tomar la iniciativa. De esa forma se mantienen en contexto israelita. Da la impresión de que ellos quieren introducir el camino mesiánico de Jesús dentro del ceremonial judío, con todo lo que eso significa de cumplimiento de la ley y aceptación de las viejas tradiciones de su pueblo. En el fondo, celebrar la Pascua en Jerusalén significa volver a respetar el ritual del templo, sometiéndose a las prescripciones fundantes que controlan y definen sacerdotes y escribas. Por un lado, Jesús acaba de anunciar el fin del templo, rompiendo de esa forma la separación de los judíos respecto de otros pueblos. Y al mismo tiempo, los 11 parece que desean reintroducir en el espacio ritual ceremonial familiar que ese templo suscitaba de manera muy fuerte por la Pascua. Pero, en otra perspectiva, debemos descartar y destacamos la ruptura. Todo el judaísmo nacional queda superado y enmarcado en nueva perspectiva cristológica. Esto es lo que descubrimos en la cena de fiesta. Una nueva fiesta de felicidad, en gesto de la entrega plena de su vida. Si se olvida esta paradoja, corre el riesgo de olvidarse en fondo y novedad del Evangelio. Es evidente que su figura ha recibido aquí un carácter simbólico, apareciendo como premonición de lo que debe suceder en Pascua. Hay que aprender a mirar hacia las cosas y personas de manera diferente. Sabemos que Jesús ha elegido entre sus propios discípulos a 12 para que sean señal de Israel escatológico. Ellos han podido penetrar en el sentido más profundo de la parábola del reino y han proclamado dentro de Israel el mensaje mesiánico. Jesús quiere hacerles servidores de los otros y por eso les instruye en la enseñanza más secreta de su entrega por el reino. Pues bien, sobre este fondo se nos dice: Jesús viene a celebrar la fiesta con los 12. Esta será la última oportunidad que ellos tendrán para entenderle
y construir así las bases de Israel escatológico. La parte C, la tercera parte, destaca en don y promesa de Jesús la Eucaristía. En ningún momento se alude a la antigua comida ritual del Cordero, al signo de la Pascua judía, al paso por el mar o a la muerte de los egipcios opresores. Aquí culminan, se entrelazan y reciben nuevo contenido todos los caminos anteriores. En banquete del publicano y en gozo de las bodas, en signo de los panes, la misma higuera estéril, los sacrificios inútiles del templo, etc. En lugar de todo eso, viene a introducirse ahora Jesús para sustituir lo caducado, ofreciendo a todos en gesto de su propia riqueza mesiánica. Primero, tomando el pan, bendiciendo, lo partió y se lo dio diciendo: toman, esto es mi cuerpo. Segundo, tomando la copa, dando gracias, se la dio, diciendo: esta es la sangre de mi alianza, derramada por muchos. Tercero, en verdad les dijo: ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En este contexto, repite una fórmula que hemos encontrado al referirnos a la higuera estéril. Dijo Jesús que nadie come ya de esta higuera. Israel se ha convertido en el árbol seco, ya no puede alimentar a nadie. Jesús ofrece una promesa nueva del reino. Sigue invitando al vino nuevo de la plenitud de Dios. A partir de ese contexto, puede y debe interpretarse ya el signo del pan. Se ha secado la higuera de Israel para los hombres, pero hay fruto universal del reino. Hay pan abundante de Jesús ofrecido como nuevo principio de existencia para todos los que quieren aceptarle. Este es evidente en pan de bendición eucarística, pero es al mismo tiempo en pan de la palabra y de la vida, de la gratuidad y la esperanza compartida de los seguidores de Jesús, una plenitud escatológica. Este mismo pan anticipa y realiza sobre el mundo la verdad del vino nuevo que Jesús beberá en el reino de Dios. Esto es lo que la Iglesia ha descubierto y sigue celebrando sin cesar en la cena del Señor. Entendida así, la Eucaristía no es una verdad nueva o un nuevo gesto de Jesús que pudiera separarse de los otros y entenderse por aislado. Ella es sentido y verdad universal de todo aquello que ha realizado, o mejor dicho, de aquello que ha sido y sigue siendo Jesús por la entrega de su vida en favor de los humanos. En este sentido, la Eucaristía constituye en resumen el centro paradójico de la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Así culmina el magisterio en actitud de Eucaristía pascual. No matan a Jesús desde fuera, por pura traición o por miedo,
Muere Jesús porque quiere ofrecer a los humanos todo lo que tiene. Pues, sobre el fracaso de los 12 surgirá la nueva iglesia universal, de aquellos que asumen y actualizan el signo mesiánico del pan y copa que Jesús ha dado para todos los humanos. Pues llegaremos en tercer momento de la contemplación, de entender lo que quiere decir Dios a nosotros por medio de esta palabra. Cuando comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo, serán ya miembros de Cristo. Comen en vínculo que los mantiene unidos, no sea que los disgreguen, beban en precio de su redención, no sea que los despreciarán. Nos disgregamos cuando no somos dóciles a la palabra del Señor, cuando no vivimos la fraternidad entre nosotros, cuando no somos capaces de dar esperanza. La Eucaristía es el vínculo de comunión, es realización de la alianza, signo vivo del amor de Cristo. Participando en la Eucaristía y alimentándonos de ella, somos introducidos en un camino que no admite divisiones. En Cristo presente en el signo del pan y del vino, exige que la fuerza del amor supere toda laceración, que se convierta en comunión con el más pobre, atención fraterna, y están en peligro de perder la fe. ¿Qué significa hoy para nosotros despreciarnos? O sea, aguar nuestra dignidad cristiana. Significa dejarnos mellar por las idolatrías de nuestro tiempo, en aparentar, en consumir, en yo en el centro de todo. Pero también ser competitivos, la arrogancia como actitud triunfante en no admitir nunca haberme equivocado o tener necesidad. Todo esto nos desprecia, nos hace cristianos mediocres, tibios, insípidos, paganos. La Eucaristía actualiza la alianza que nos santifica, nos purifica y nos une en comunión admirable con Dios. Es en perdón, es en viático que nos ayuda a dar pasos, a caminar. Mientras caminemos a lo largo de la calle, sintámonos en comunión con los numerosos hermanos y hermanas nuestros que no tienen la libertad de expresar su fe en el Señor Jesús. Sintámonos unidos a ellos, cantemos con ellos, alabemos con ellos, adoremos con ellos. Y veneremos en nuestro corazón a los hermanos a quienes se les ha pedido el sacrificio de la vida por fidelidad a Cristo. Que su sangre, unida a la del Señor, sea prenda de paz y reconciliación para todo el mundo. Oraremos. Señor, gracias por habernos regalado el cuerpo y la sangre de tu Hijo en alimento para la vida. Por todos los regalos maravillosos que nos haces, como en compartir con nuestros hermanos en banquete de amor, de alegría, de los momentos de integración. Te pedimos perdón también por las veces que hemos dudado de tu palabra, despreciado tu don de Eucaristía, por quedarnos en el lado humano y no trascender al lado divino.
cuando hablamos mal de los hermanos y sin darnos cuenta que también te lastimo a ti. Amén. Finalmente, en quinto punto, comprometemos algunos puntos para vivir toda esta semana. La solemnidad del cuerpo de Cristo es una llamada a procurar vivir con mayor conciencia, fe, amor y gratitud cada Eucaristía, y acudir con frecuencia a visitar a Jesús en sagrario, con una actitud de adoración y veneración. Que tu amor a Jesús se convierta en obra de caridad y de auténtica vida cristiana. Solo así será un verdadero testimonio de Él ante el mundo. El día del Corpus Christi es el día de la caridad fraterna. Vive el amor de la Eucaristía, el amor al prójimo. El Señor te invita a reconocer y vivir gozosamente su presencia eucarística. Busca cómo puedes conseguirlo. Procura ponerte en la presencia de Dios. Invoca al Espíritu Santo para acercarte con sencillez de corazón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es acción de gracias. Procura que cada momento del día sean actos de agradecimiento al Señor por quedarse con nosotros. Invita a alguien que no suele ir a misa para que en la semana te acompañe y comience a comprenderla, valorarla y vivirla. Hermanos, muchísimas gracias por su atención y que el Señor Dios nuestro los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito domingo a todos.